¿Está cerca el fin de la guerra en Ucrania? Señales, motivos y lo que hay detrás de ellos. Pero lo más importante que quiero contarles hoy es que el verdadero proceso de negociación no ocurre donde enfocan las cámaras. Ya hemos hablado muchas veces, la paz entre Ucrania y Rusia solo llegará cuando las élites de ambos países vean más beneficios en la paz que en continuar los combates. No es una fórmula cínica, simplemente así es como realmente funciona la política. Y ahora, parece que por primera vez en tres años y medio, ya casi 4, sí, esta fórmula empieza a funcionar no solo en una, sino en varias direcciones al mismo tiempo. A esta fórmula de Ucrania más Rusia hay que añadirle un tercer jugador, Europa, que acaba de, en 2026 aprobarle a Ucrania un crédito de 90 millones de euros para 2 millones y ni siquiera ha tenido tiempo de utilizar bien ese dinero. Renunciar a ese nivel de flujos financieros, defensa, contratos de defensa, contratos para la reconstrucción, uso del presupuesto. Bueno, simplemente no hay, como se dice, ningún partido en el poder que aceptaría hacer eso. Entonces, para que Europa también acepte una pausa, Europa está ligada a Ucrania, Ucrania está ligada, es decir, la élite de Ucrania está increíblemente ligada a Europa, ¿verdad? Entonces, ellos también necesitan una motivación muy fuerte, porque como ya dije, nadie va a renunciar voluntariamente a un premio así. Y aquí entra en juego un nuevo factor. Directamente no, pero indirectamente sí, Irán. Donde Trump dijo claramente, ahora puedo desviar mi atención de Medio Oriente al conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, en Medio Oriente él ya sabe lo que va a pasar. Nosotros no sabemos, tal vez él sabe que algo salió bien, tal vez sabe que algo no salió bien y no saldrá bien hasta cierto momento, pero llegó a alguna decisión. Ese es el status quo. Hoy vamos a analizar cómo está todo esto conectado, qué señales indican que se acerca el final de la guerra, ¿existen esas señales? ¿Por qué de repente el Kremlin empezó a hablar públicamente y no en secreto a través de los servicios de inteligencia sobre la búsqueda de instigadores? Instigadores, y algunos instigadores en particular. En detalle, ¿qué puede estar realmente detrás del acuerdo económico entre Moscú y Washington? Pero ¿cuál es el punto principal? ¿Por qué estamos hablando ahora sobre la proximidad del fin de la guerra? Bueno, en los últimos días, no sé, tal vez semanas, ha habido 5 señales. La primera, Donald Trump el 6 de julio declaró públicamente que Putin está bajo presión. Bueno, ¿de dónde viene la presión? Pues no, de nosotros no, ¿verdad? Entonces es desde adentro. Y quiere terminar la guerra. Bueno, eso lo dice todo el tiempo. Eso simplemente significa que para Putin sería mejor terminar la guerra bajo presión que continuarla. ¿Y qué? Y ese es un punto importante. Las negociaciones están mucho más cerca de concluir de lo que la gente piensa. Adelantándome, la gente piensa en unas negociaciones, pero Trump habla de unas negociaciones completamente diferentes. Así es, y de hecho de eso mismo habló también Zelensky. Segundo, el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Kirill Budanov, en una entrevista con RBK Ucrania, declaró que hay posibilidades reales de que la fase activa del conflicto termine ya en 2026, o sea, pues como quien dice eso. Aunque según él, antes de eso la escalada solo irá en aumento. Pero eso es un fenómeno bastante particular. Antes de llegar a un acuerdo, todos intentan obtener la mejor posición posible y poner al adversario en la peor posición, sí. Tercero, 3 de julio. Sí, el 3 de julio Putin personalmente, durante una visita a los militares, dio una orden pública específica. Pública, quiero que presten atención una vez más, encontrar y analizar a los instigadores que promueven la continuación de la guerra. O sea, hay entonces algunas personas malas que quieren que la guerra continúe. Pero si él mismo fue quien empezó esta guerra, la ha continuado durante 4 años y ha dicho 100 veces que no piensa irse a ningún lado y planea conquistar aún más tierras. O sea, claramente él es el instigador para que la guerra continúe. Pero algo quiere decir, ¿no? Algo quiere decir. Y públicamente. Eso por sí solo suena más como una preparación para reducir las operaciones que para continuar las hostilidades, ¿cierto? ¿Sí? Estoy buscando instigadores que quieren, o sea, me incitan, pero yo no quiero y ellos me incitan.
Bueno, voy a explicar todo esto. Este nudo tan extraño resulta ser muy sencillo. Solo hay que tirar del hilo correcto y se desatará de inmediato. Cuarto, señales económicas desde la propia Rusia. Récord. Primero, crisis de combustible, déficit presupuestario, colapso del precio del petróleo Urals. Y quinto, según datos de Financial Times y The Economist, hay dos vías paralelas de negociaciones entre Moscú y Washington. Una es sobre el alto al fuego y la otra sobre un enorme acuerdo económico, incluso diría yo, un paquete, en el contexto de un posible levantamiento de sanciones. Sobre esta segunda vía les contaré aparte y con detalle, porque parece que ahí es donde está el motor de lo que está ocurriendo. Es decir, si Mikhail Gorbachev evaluara esta situación, diría que ahí es donde está el meollo del asunto. Pero antes de seguir adelante, una aclaración importante, sin la cual probablemente este tema parecería ingenuo. Durante ya casi 4 años y medio de guerra, las predicciones sobre su pronto final han sonado tan ingenuas tantas veces que vale la pena detenerse y recordar al menos algunas de ellas. Simplemente para calibrar las expectativas. Aquí, en septiembre de 2022, el propio Budanov, que en ese entonces estaba en inteligencia, según recuerdo, pronosticó el regreso de Crimea para la primavera del 23. Bueno, no sucedió. El FMI, en sus informes sobre la economía de Ucrania, año tras año fue posponiendo sus previsiones sobre el fin de la guerra. Primero finales del 24, luego el último trimestre del 25, después ya a mediados del 26. Bueno, entienden. Sí, Zelensky dijo en el 23, la guerra terminará este año. No se cumplió. En octubre del 24, presentando el plan de victoria, él mismo dijo, no más tarde del 25, bajo la condición de acciones decisivas de los aliados, que no está nada claro qué significa, tampoco se cumplió. El comandante de Akhmat, Abdi Alaudinov, en 2024 declaró públicamente que, lo sé, sabe del fin de la OME en ese mismo año, refiriéndose, según sus propias palabras, a la escritura sagrada. Tampoco se cumplió. En el otoño de 2025, Zelensky ya hablaba con mucha más cautela, diciendo que Ucrania lucharía si fuera necesario 2 o 3 años más. Yo agrego 4, 5, 7, 9. La moraleja es simple. Y tanto los funcionarios ucranianos como los rusos y occidentales se equivocaron sistemáticamente con los plazos en ambos sentidos. A lo largo de toda la guerra, y la mayoría de las veces, hacia un optimismo excesivo. Por eso todo lo que se diga más adelante en este video debe tomarse no como una predicción, sino como un análisis de los factores que ahora, al parecer, se están desarrollando de manera diferente a como lo hacían antes. Que se estén desarrollando no significa necesariamente que llevarán al resultado en los plazos anunciados. Y aquí, a pesar de todo este escepticismo justificado ucranianos, hay un detalle que en 2022, 2023 y 2024 simplemente estuvo completamente ausente. Sí, miren hasta la sección sobre las crisis de combustible, hasta la sección sobre el acuerdo de Dmitriev, porque es precisamente la combinación de estos dos factores la que ahora se ve fundamentalmente diferente a cualquier promesa pasada de los políticos. Volvamos a Boban. Bebe. Entonces, la pregunta que surge por sí sola, ¿es necesario identificar a quienes impiden terminar la guerra? ¿Para qué anunciarlo públicamente? ¿Por qué hacerlo a través del vocero de prensa y no simplemente dar una orden confidencial a los servicios de inteligencia? Los servicios de inteligencia ya están vigilando a alguien todo el tiempo, incluso sin declaraciones públicas. Aquí hay varias versiones, claro, puede ser, y ninguna de ellas está confirmada oficialmente. Esto es un análisis, no un hecho. Versión número 1, la interna. Una orden pública de alto perfil funciona como una señal para la propia élite. Y también para el aparato de seguridad. Si las negociaciones para terminar la guerra realmente avanzan, todas las estructuras deben entender de antemano que estar en desacuerdo con la paz tiene consecuencias. Es decir, están bajo vigilancia, queridos míos, tanto los nuestros como los demás. Sí, es una especie de vacuna contra el sabotaje interno del proceso de paz por parte de aquellos miembros de las fuerzas de seguridad y propagandistas cuya carrera e ingresos dependen de la continuación de la guerra. Hay un par de esos, ¿verdad? La segunda versión es una señal hacia el exterior, principalmente a los países bálticos y aparte de las élites europeas, a quienes el Kremlin llama instigadores, abiertamente, una especie de advertencia antes de una posible distensión.
La tercera versión, la más cínica, es simplemente la preparación de un grupo conveniente de culpables en caso de que las condiciones de paz resulten desfavorables para el Kremlin y haya que explicárselo a la población. ¿Por qué la guerra no terminó con la victoria que todos esperaban, sino que terminó, bueno, digamos, con un compromiso? No se puede saber con certeza cuál de las versiones es la correcta, pero el simple hecho de que esto sea público y no algo que se maneje en privado es una fuerte señal de que se está preparando algún siguiente paso que requiere una justificación política interna. Veamos una vez más la realidad. Para principios de julio del año 26, la crisis de combustible en Rusia alcanzó proporciones récord, probablemente en toda la historia del país postsoviético, debido a los ataques masivos de drones ucranianos de largo alcance, llamados así, contra las refinerías de petróleo. Entonces, según la evaluación del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aproximadamente el 43% de la capacidad proyectada de refinación de petróleo ha quedado fuera de servicio. Se han impuesto restricciones a la venta de gasolina, según creo, en 40 regiones. En Crimea, periódicamente se suspende por completo la venta libre de combustible y los precios en el llamado mercado secundario han llegado hasta 200 rublos por litro. Solo en la primera mitad de 2026 se registraron 194 ataques a refinerías, 11 veces más que en el mismo periodo del año anterior. A esto se suma el siguiente panorama presupuestario. El déficit del presupuesto ruso para 2025 fue de alrededor de 5.7 billones de rublos, casi el doble del plan inicial. La inversión extranjera directa en la economía rusa cayó un 56% en los 4 años de guerra. En general, claro, es difícil imaginar una organización extranjera que invierta en algo en Rusia. Pero si recordamos que la mayoría de las organizaciones extranjeras suelen ser empresas offshore de rusos y que además tienen una relación directa con el gobierno, entonces algunas cosas empiezan a tener sentido. Sin embargo, incluso ellos, después de sacar el dinero al extranjero, no se apresuran mucho a invertirlo de vuelta. Bueno, lo segundo, por cierto, puede ser una inversión estatal, como las que hace China. Puede llamarse de otra manera, pero es una inversión del gobierno y ellos no tienen miedo de perder. Y otro detalle. Literalmente la semana pasada, la agencia Bloomberg informó que el precio del tipo de petróleo ruso, el Urals, como ellos lo llaman, cayó al nivel que tenía antes de la guerra con Irán. Es decir, parece que ese auge se acabó, ¿verdad? Todavía no sabemos qué va a pasar, todavía hay bombardeos y todo eso, pero parece que ese auge terminó, por así decirlo, y que Trump logró bajar el precio del combustible, de la gasolina, del petróleo. Pero aquí hay un detalle que cambia completamente el panorama. Putin quiere la paz desde una posición de debilidad. No, las fuentes del New York Times entre la inteligencia occidental dicen exactamente lo contrario. Según el New York Times, citando a estas fuentes de inteligencia de varios países occidentales, Putin está seguro de que está ganando la guerra y está dispuesto a continuarla para obtener el control total de la región de Donetsk, incluso si eso toma 1 año y medio o 2 más. Según esta versión, cada día adicional de combates, según los cálculos del Kremlin, solo aumenta y fortalece su posición en las negociaciones. Esto concuerda con la información del Financial Times de que Rusia no planea regresar a negociaciones sustanciales, al menos hasta febrero de 2027. El Kremlin espera primero capturar toda la región de Donetsk y solo después obligar a Kiev a hacer concesiones. Y el hecho de que para la última ronda de negociaciones Putin enviara a su asistente Vladimir Medinsky y no a una figura, digamos, de un nivel más alto, según los analistas polacos, al menos es una señal de que por ahora no hay un compromiso real en los planes del Kremlin. Tenemos ante nosotros 2 escenarios mutuamente excluyentes. Bueno, como suele suceder. La economía empuja al Kremlin hacia la paz y los cálculos militares hacia la continuación de la guerra para obtener ganancias territoriales. Bueno, el territorio de esta guerra es necesario únicamente para decirles a los rusos que ganamos, que todo está excelente, que logramos lo que queríamos. No se puede decir con certeza cuál de estos factores prevalecerá al final. Otra pregunta aparte, ¿no estará esto relacionado con las elecciones intermedias al Congreso de Estados Unidos en noviembre del año 26?
Hasta ahora nadie menciona una conexión directa confirmada por fuentes, pero la lógica en general se impone por sí sola. A Donald Trump le conviene políticamente cerrar el tema de la guerra prolongada antes de las elecciones, para poder mostrar a los votantes sus logros en política exterior. Por eso Donald Trump, metódicamente semana tras semana, repite la misma frase: estamos más cerca de lo que parece, estamos más cerca, ya casi estamos. Vladimir Putin también quiere. Este es un método clásico de preparación de la opinión pública. Al mismo tiempo, el propio Budanov no mencionó las elecciones en Estados Unidos como la razón de su pronóstico. Así que la versión de que esto está vinculado específicamente a las elecciones estadounidenses, él dijo que para finales de año terminará, la fase activa de la guerra terminará este año. Entonces, todo esto es una hipótesis analítica, no una cita directa de la inteligencia ucraniana. Hay un detalle que a menudo se pasa por alto. A mediados de junio, Trump declaró directamente que después de finalizar el acuerdo con Irán, se concentraría en Rusia y Ucrania. Es decir, según las propias palabras del presidente estadounidense, fue precisamente después de que lograron resolver el conflicto en torno a Irán. De nuevo quiero decir una vez más, nos parece que todavía no lo han logrado, pero quién sabe, tal vez ellos allá saben algo que nosotros no sabemos. Washington liberó a Suri porque eso le da a Trump un recurso diplomático para la vía ucraniana. No hay pruebas directas de la tesis de que Rusia entrega al iraní a cambio de un acuerdo ucraniano en las fuentes. Pero es cierto. Lo siguiente es cierto. La diplomacia estadounidense trabaja de manera consistente en un gran conflicto a la vez. Y Ucrania, al parecer, es la siguiente en la fila precisamente porque la crisis iraní ya pasó su fase más aguda. Y Rusia entendió que ya no puede sacar más provecho de esto. Y además, los estadounidenses les explicaron algo. Y ahora, en realidad, viene la parte más sustancial de este video. Porque lo que públicamente llaman intermediarios, negociaciones de paz, en la práctica puede ser solo la punta del iceberg de lo que podría llamarse el mayor trato de la historia. Y las cifras ahí, señores, son tales que queda claro. El verdadero proceso de negociación no ocurre donde muestran las cámaras. Según datos de The Economist y de Reuters, paralelamente a la vía pública de negociaciones sobre el alto al fuego en Estambul, Budapest y Ginebra, existe una vía no pública en Alemania. Este lo lleva el representante especial de Putin para inversiones, Kirill Dmitriev, directamente con representantes de Trump, principalmente con Steve Witkoff y, según algunos datos, con el yerno de Trump, Jared Kushner. Incluso antes de la reunión entre Putin y Trump en Alaska, Moscú preparó un documento con un paquete de propuestas que, según fuentes y economistas, llamaron el mayor acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Y entonces, cuando en Rusia hablan del espíritu de Alaska o del significado de Alaska, dicen que Putin y Trump acordaron algo allí, ya sea en principio o aún sin detalles. Y entonces el espíritu de que vamos a seguir ese camino estuvo presente después de Alaska y luego dicen que algo pasó o no pasó allí. Entonces, ¿qué incluye el paquete entre Rusia y Estados Unidos? El desarrollo conjunto de petróleo y gas en el Ártico. Es una región donde Rusia tiene enormes reservas sin explotar, pero no tiene ni capital ni tecnología, especialmente después de la salida de las empresas occidentales en 2022. Además, la extracción conjunta de metales de tierras raras. Esto es de importancia crítica para las tecnologías estadounidenses y la industria de defensa. Y China prácticamente domina de manera monopólica en este ámbito. La construcción en Rusia de un centro de datos alimentado por energía nuclear. Es decir, de hecho, la integración de empresas tecnológicas estadounidenses en la infraestructura energética y digital de Rusia. Y como un punto exótico aparte, el proyecto de un túnel bajo el estrecho de Bering que conectaría Chukotka con Alaska, eso de lo que se hablaba desde la Rusia zarista en el siglo XX. Pero que nunca pasó de ser solo conversaciones. Yo sé con certeza que este es simplemente el proyecto favorito de Shoigu porque lo he discutido personalmente con sus asistentes. Según las estimaciones de las fuentes, todo el paquete se valora en aproximadamente 12 billones de dólares. Piénselo. No son miles de millones. Billones de dólares. Nosotros ni siquiera manejábamos esas cifras, creo que solo en los últimos años. Es una cantidad enorme.
comparable. Es una cuarta parte del PIB anual de Estados Unidos. Este paquete ya está siendo presentado por la propaganda rusa dentro del país como un éxito diplomático de la Federación Rusa. Es decir, el Kremlin está preparando a su propia población para que la normalización de las relaciones con Estados Unidos y no la victoria en el campo de batalla sea el principal premio político en esta guerra. Y este es el paquete. Esto es lo principal que quiero que entiendan. Putin encontró esa victoria con la que puede presentarse ante el pueblo y decir: miren lo que hemos logrado, algo fantástico, y por eso vamos a terminar la guerra. Ucrania se vuelve algo sin importancia, o mejor dicho, Ucrania se convierte en una pequeña parte de ese gran acuerdo que, según Putin, dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, comenzaron a hacer juntas. La lógica aquí es bastante aproximada. Si la llevamos hasta el final, Rusia tiene recursos naturales y territorio. No hay capital, no hay tecnología, incluso debido a las sanciones. Estados Unidos tiene un exceso de capital y tecnología, pero el interés en diversificar el suministro de metales de tierras raras fuera de China es muy alto, así como el interés en nuevas fuentes de energía. En realidad solo me surge una pregunta. ¿Hasta qué nivel de enfado llegará China si se realiza este trato? Pero les recuerdo que Nixon en su momento voló a China y acordó con ellos que no se aliarían con la Unión Soviética. Fue un paso muy talentoso, y mi ex socio, con quien tuve un negocio en los años 90, voló a China, o sea, junto con Nixon, después de Nixon, sí, y me contaba cómo se hacía todo eso. Otra cosa es que Estados Unidos cometió varios errores idiotas. Y eso lo hicieron personas increíbles, que no tenían ninguna relación con los negocios reales, sino que vivían en un mundo de razonamientos universitarios sobre lo que está bien y lo que está mal. Bueno, como Karl Marx, que escribió el libro de economía más popular del mundo sin haber estado nunca en una empresa en su vida. Ahora está ocurriendo algo similar. Se está intentando separar Moscú de Pekín y esperemos que las personas de negocios que llevan a cabo las negociaciones no repitan los mismos errores que cometieron Nixon y su gente y que tampoco cometan otros errores tontos. La fórmula del acuerdo es: Rusia da acceso a los recursos, Estados Unidos levanta las sanciones y proporciona capital y tecnología. Y a cambio, el Kremlin acepta poner fin o congelar la guerra, porque sin el levantamiento de las sanciones, todo este paquete simplemente no puede implementarse técnicamente. Por supuesto, Rusia no se irá de Ucrania, pero puede congelar, por así decirlo, la situación en el territorio donde están ahora, a lo largo de la línea en la que se encuentran actualmente. Si esto realmente es así, aunque hay pocos detalles confirmados, la mayor parte proviene de filtraciones y evaluaciones de analistas, y no de declaraciones oficiales de las partes. Entonces Putin de repente tiene un incentivo económico mucho más fuerte para terminar la guerra. Mucho más fuerte que cualquier consideración humanitaria. No porque la guerra sea inmoral, ¿verdad?, sino porque la paz da acceso al dinero y a la tecnología, que ahora son críticamente escasos debido a la crisis del combustible y la caída de los precios del petróleo. Y aquí es donde debemos volver a lo que mencionamos al principio, a las élites de ambos lados, ¿verdad? Para que la paz les resulte más beneficiosa que la guerra y así se encaminen hacia la paz. A las élites rusas, según el contenido del acuerdo en discusión, no se les ofrece humillación ni derrota, sino una fuente completamente nueva de enriquecimiento. Legal, enorme, para muchos años por venir. Esto coincide exactamente con el momento en que la antigua fuente de ingresos, la exportación de petróleo, bueno, a precios de guerra, comenzó a desmoronarse debido a las sanciones y los ataques a las refinerías. Pero también hay otra cara de esta lógica, aplicada ahora a Europa. La Unión Europea, literalmente hace un mes, en abril de 2026, aprobó un crédito para Ucrania de 90.000 millones de euros por 2 años. Es decir, 60.000 millones para defensa, 30.000 millones para apoyo presupuestario. Primero, antes ya se enviaron varios miles de millones de euros en junio para la producción. Ahí empezaron los drones ucranianos y hay más paquetes en camino. Paralelamente, se están discutiendo otros 100.000 millones de euros del próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea. Eso ya sería para la reconstrucción de Ucrania después de la guerra si la guerra termina. Son flujos de dinero gigantescos y de varios años. Pedidos militares para los fabricantes europeos de armas, contratos para la reconstrucción de infraestructura.
empleos, capital político para aquellos partidos que impulsan estos paquetes a través de los parlamentos. Un sistema así, una vez que ha tomado impulso, tiene su propia inercia. Hay demasiados participantes, desde complejos militar-industriales y empresas hasta corporaciones constructoras que obtienen contratos para la reconstrucción. Y ahí hay que reconstruir medio país, quién sabe qué más. Todos ellos están interesados en que esos flujos no se detengan de golpe. No tengo pruebas directas de que la guerra se esté prolongando deliberadamente en interés de empresas o partidos específicos. Eso hay que subrayarlo. Bueno, para no caer en teorías de conspiración baratas, pero estructuralmente es una hipótesis de trabajo bastante plausible. Cuanto más grande y ramificada se vuelve el sistema de financiamiento de la guerra y de la futura reconstrucción, más difícil es apagarlo con una sola decisión política, incluso si el propio liderazgo de Estados Unidos sinceramente quiere la paz, lo cual no puedo asegurar al 100%. Aquí también se necesita un incentivo muy fuerte en sentido contrario. Por ejemplo, la perspectiva real de obtener parte de los contratos para la reconstrucción de Ucrania desde ahora, participando activamente en las negociaciones y no a posteriori. Entonces, hechos confirmados, declaraciones públicas de Trump sobre la cercanía de las negociaciones, instrucciones públicas de Putin para encontrar a los instigadores. Una crisis catastrófica de combustible en Rusia, con la salida de servicio del 43% de la capacidad de refinación de petróleo y un déficit presupuestario ruso récord. La existencia de una vía económica no pública de negociaciones a través de Dmitriev, sobre la cual escribieron los economistas de Reuters. Crédito significa que Europa le dará a Ucrania 90.000 millones de euros para 2024-2027 y hay planes para otros 100.000 millones para la reconstrucción. La sistemática equivocación de las predicciones pasadas sobre el fin de la guerra por ambas partes son todos hechos. Quiero explicar de nuevo el truco que usan los europeos. No tienen dinero, pero tienen muchos bienes que por supuesto pertenecen a los ciudadanos de su país. ¿Qué hacen ellos? Van a los bancos privados y dicen, denme 90 o incluso 100.000 millones de dólares en las condiciones que les convengan. Bueno, está claro que los bancos prestan en las condiciones que les convienen, pero aquí quiero enfatizar que las condiciones pueden ser favorables o pueden ser súper favorables, no solo favorables. ¿Sí? Ustedes nos dan una cantidad enorme de dinero, nosotros les garantizamos que les vamos a devolver ese dinero con grandes intereses, porque si no pagamos, ustedes se quedan con nuestro dinero, embargan nuestros barcos, edificios, moneda, ingresos, impuestos, todo eso. Nosotros sí tenemos, no se preocupen, ustedes van a recibir lo suyo. Y las condiciones son las siguientes: retrasen el inicio de los pagos del préstamo el mayor tiempo posible. O estructuren el préstamo de tal manera que al principio se pague menos y después más. ¿Para qué? ¿Para qué se necesita eso? El asunto es que los políticos que están en el poder ahora quieren que la devolución de los préstamos comience después de que ellos se jubilen. O sea, bueno, queda un panorama maravilloso. Unas personas toman el dinero, lo reciben de una u otra forma y reciben comisiones ilegales. Y bueno, de una u otra forma. Está claro que no solo es en dinero y otras cosas. Luego tranquilamente se van a otros trabajos o se jubilan, empiezan a escribir libros, a dirigir universidades. Y luego esas personas que no tenían nada que ver con la toma de ese dinero, o sea, nosotros los contribuyentes, en este caso europeos, sí, o sea, no nosotros, sí, empiezan a pagar por lo que ellos robaron. Al mismo tiempo hay que alegrar a los ucranianos. Este dinero en específico no habrá que devolvérselo a ellos, aunque ellos lo recibirán parcialmente, sí, sino a los europeos, pero al mismo tiempo uniendo a Ucrania a la Unión Europea con ayuda de ese dinero. Esto garantiza que la industria de Ucrania no se va a recuperar de tal manera que se vuelva una industria competitiva frente a la industria de los principales países de la Unión Europea. O sea, con esta acción se logra otro punto muy importante. Ucrania no se convierte en un país desarrollado. Bueno, la reconstrucción de Ucrania queda en manos de la Unión Europea. Se convertirá en un país del tercer mundo, del que extraen recursos y de donde envían gente a trabajar a otros países. Bueno, países que son países desarrollados. Es decir, Ucrania se convierte en una república bananera y sirve como lugar de reclutamiento de soldados para el ejército de la Unión Europea. Esa también es una de las tareas importantes que la Unión Europea plantea, porque la población de Europa ya no es capaz
de luchar en el campo de batalla, y los ucranianos sí son capaces. Entonces, para que ellos no quieran quedarse en casa, sino que quieran ir al ejército, hay que crear condiciones en las que en el ejército estén mejor que en casa. En esto están trabajando los representantes de la Unión Europea y la administración del presidente de Ucrania. Versiones e hipótesis analíticas. La relación de los plazos con las elecciones estadounidenses en noviembre. El contenido específico de lo que exactamente Donald Trump prometió personalmente a Vladimir Putin, además del levantamiento o imposición de sanciones. La tesis de que entonces los intereses institucionales europeos están retrasando deliberadamente el proceso de paz. Y entonces todo esto no está confirmado directamente por fuentes. Todas son mis teorías conspirativas personales. A pesar de toda la incertidumbre, se puede decir con confianza una conclusión. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, los intereses de la economía, la política y la presión social dentro de los tres actores clave, Rusia, Estados Unidos y Europa, empiezan a empujar hacia algún tipo de resultado, y no solo a la continuación del status quo. Esto no es una garantía de paz. Acabamos de recordar cuántas veces ya no se han cumplido pronósticos similares, pero este es un punto fundamentalmente diferente al que teníamos hace un año. Por primera vez sobre la mesa no solo hay declaraciones humanitarias, sino también grandes sumas de dinero concretas, que físicamente es imposible obtener sin que termine la guerra de alguna forma, de alguna manera, congelación, descongelación o lo que sea. Y mientras más atentos seamos a las cifras reales, a los números, el combustible, el presupuesto, el precio del petróleo, el contenido de los acuerdos económicos, y no solo por los discursos rimbombantes desde las tribunas, entendemos con mayor precisión hacia dónde se mueve realmente la historia. La claridad, bueno, me parece que siempre es mejor que las ilusiones, sin importar hacia qué dirección esté dirigida. Y aquí no puedo evitar ser sarcástico porque así es mi naturaleza. Siempre me alegraba mucho cuando los comentaristas, analistas y políticos no muy exitosos llamaban idiotas a Witkoff y Kushner. Siempre pensaba qué tan idiota hay que ser para considerar idiotas a Kushner y Witkoff. Si este video te pareció interesante y útil, suscríbete al canal de Telegram de Leon Weinstein US. Ahí sigo el desarrollo de este tema y otros temas entre los episodios principales. Y nos veremos, damas y caballeros, muy pronto porque están llegando tantas noticias que apenas termino este episodio y ya empiezo a trabajar en el siguiente. Hasta luego.